¿Qué tal? Buenas tardes a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista, los amigos de la Primera Iglesia, hermanos de otras partes. A todos es un saludo desde Monterrey, desde la oficina pastoral. Y quisiera compartir con ustedes un mensaje muy valioso acerca de la versión bíblica de los hombres valerosos. Porque todos quisiéramos ser valerosos, quisiéramos ser valiosos, quisiéramos ser considerados por Dios como útiles y valiosos en su propósito, en su misión. Y, y aquí hay un pasaje muy hermoso en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 7, donde se ve una genealogía muy larga. Y básicamente en esta genealogía se están revisando las tribus del norte de Israel. Ya no estaba Isaacar, Zabulón, Neftalí y otros hermanos de ellos, ¿no? Que vivían al norte. Generalmente los hermanos de israelitas que vivían al norte no eran tan apreciados. Siempre eran más valiosos los que vivían al sur, ¿no? Los judíos, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín. Esos eran tribus muy, muy notables, pero hoy vamos a ver las tribus del norte. Y en esta genealogía vamos a encontrar algunos nombres, ¿no?, conocidos, pero sobre todo unas cualidades que tenían ellos y que el Señor las notaba y que el Señor las escribió en su palabra como un ejemplo a nosotros, porque el Señor quiere que seamos valerosos. Así que les invito a leer conmigo este libro en Crónicas 7, primer libro de Crónicas, dice así: los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub, Simrón. Y los hijos de Tola, Uzi, Rafaías, Jeriel, Jamai, Gibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22,600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36,000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Y los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias resultaron 20,200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jedaiel fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jedaiel y jefes de familias, hombres muy valerosos, 27,200, que solían salir a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aher. Entonces ahí vamos a detenernos en esta genealogía para ver básicamente a esta tribu de Isaacar, que es de las menos famosas tribus. Conocemos a la tribu de Rubén, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Aser. Pero Isaacar no lo mencionamos tanto. Y aquí la Biblia lo menciona bastante y se resalta cualidades muy especiales, ¿no? Este libro de las crónicas lo escribieron cronistas, escribas,
que es eruditos en la ley de Dios, que tenían recopiladas mucha información, muchos escritos, muchos datos, censos, números y papiros de diferente orden, de los cuales se extraían la información y el Señor inspiró en ellos para escribir estas genealogías al principio del libro de las crónicas, antes de empezar a hablar de los reyes que hubo sobre Israel y de Judá. Quisieron escribir estas genealogías y son varios capítulos de genealogías y parecen interminables y nombres difíciles de pronunciar y más difíciles de entender, pero todas las genealogías nos hacen saber que Dios no solo cuida a un pueblo, sino que cuida a cada uno. No solo conoce al pueblo de Israel como un pueblo, como una masa, conoce al pueblo de Israel como cada uno de sus formadores. Así pues, Él conoce a las iglesias y conoce a cada uno de los miembros. Nosotros batallamos para saber cuántos somos en la primera iglesia bautista de Monterrey. Hoy me preguntaba un hermano, para una investigación que están haciendo, hermano, ¿cuántos miembros tienen ustedes como primera iglesia bautista de Monterrey? Y me hizo pensar mucho. Tardé varias horas en contestarle algo, porque sí conocemos a la primera, amamos la iglesia, nosotros reconocemos a todos los hermanos al pasar, pero no tenemos ahorita una cuenta tan perfecta, porque algunos están asistiendo, todavía no son miembros, otros son miembros, pero ya no asisten, y se confunden los números. A nosotros se nos confunden los números, al Señor no. Él tiene un control de todos y de cada uno, y conoce los nombres y de quién son hijos, y sabe qué cualidades tienen y qué defectos tienen, porque el Señor tiene ese control completo. Por eso es importante leer las genealogías, para darnos cuenta que el Señor está al tanto de cada uno, de cada familia sí, de cada líder sí, pero también de cada uno de los elementos que forman la familia. El cronista hizo acopio de los censos bíblicos en Génesis que hay, y de los censos que hay en el libro de Números, y los censos militares que pudo haber habido entre el pueblo de Israel. Y aquí se está hablando acerca de las tribus del norte, que formaron el pueblo de Israel propiamente dicho, porque está al norte. Y específicamente en este capítulo se describe la tribu de Isaacar, una de las tribus más numerosas en ese tiempo, 86,000 varones de guerra. Quiero decir, si ponemos también a los varones que no eran de guerra, y los varones no de guerra no es que fueran muy pacíficos, no, es que ya eran grandes de edad, ya no estaban en una edad viril, no estaban en una edad fuerte, y por viejos no se les llevaba a la guerra, perderían su batalla, ¿no? O también los muy jóvenes no eran llevados a la guerra, y generalmente eran más los muy jóvenes que los hombres de combate, y los viejos también vivían mucho, así que probablemente si esos eran 86,000, debe ser más de 300,000 la población de solo varones de Isaacar. Y si ponemos a las mujeres, entonces a ver, serían como unos 600,000 personas nada más en la tribu de Isaacar. Interesante, ¿no? Pero lo más hermoso no es el número, quiénes fueron a la guerra y quiénes no, sino las cualidades distintivas que la gente de Isaacar tenía. En otras tribus tenían otras cualidades, pero aquí destaca la Biblia las cualidades de los varones de guerra de Isaacar. Este censo tiene un origen más militar que civil, porque tenía la intención de saber cuántos soldados habría para defender el punto. Recuerden ustedes que Josué
porque este tiempo más o menos fue echado en el tiempo de la conquista de Canaán. Josué reunió a todos los soldados de cada tribu y juntos fueron eh, conquistando ciudades, territorios, montañas, y luego ya después distribuyó, bueno, a ustedes les va a tocar esa tierra, esa montaña, ese río, y distribuyó a las 12 tribus. Cosa nada fácil, porque todos son ambiciosos, todos son rijosos y peleoneros, pero Josué tuvo la habilidad, la destreza, la autoridad de Dios para repartir los territorios y se conservaron con toda fidelidad. Fueron contemporáneos de Josué, hijo de Nun, pero Josué era de la tribu de Efraín, así que no era de la misma. Y Moisés fue de la tribu de Leví. Y otros famosos, por ejemplo, Sansón fue de la tribu de Dan. Así que no hubo muchos famosos en Isaacar, pero estos hermanos que aquí vienen todos sus nombres, ya los leímos, no nos falló ninguna lectura. Tenían una cualidad muy fuerte. En este tiempo de la conquista se necesitaban esfuerzo y valor, principalmente, porque era para luchar, y luchar de tipo guerra. Y las guerras son a muerte. No era solo subirse a un cuadrilátero y tirar algunos golpes, no, era ir a matar o morir. Fue un tiempo terrible en el que habría que ganar una serie de guerras, no una o dos, sino hasta combatir a todos los cananeos y poseer la tierra prometida. Y no solo una promesa para los judíos tener esa tierra prometida, sino también era una sentencia para los habitantes de Canaán que eran sumamente idolátricos. Ustedes saben que la idolatría es el pecado más abominable delante de Dios. Entonces ellos eran sumamente idolátricos, tenían a los Baales, a los Aceras, a los Astartes, a los Mamones, a los Molochs, a todos esos dioses abominables de los cananeos. Y después de muchas advertencias, ese pueblo no quiso reconocer a Dios y fueron destruidos. Y luego destruidos por el pueblo de Israel, porque Dios los mandó y los fortaleció. Y una de las tribus más fuertes fue Isaacar. Bueno, para alcanzar una victoria, hermanos, en cualquier terreno, llámese en el terreno militar, en el terreno empresarial, laboral, electoral, artístico, ministerial, en el terreno de salud, por ejemplo, en una enfermedad, o en el terreno espiritual, se requiere más que las destrezas, dones y talentos que podamos tener, o más que los recursos, o las ayudas, o las armas, o lo que tengas. Se requiere más cualidades de carácter. Eso sí se necesita para poder ser un vencedor. Porque las cualidades de carácter, estas nos ayudan a vencer primeramente nuestro propio temperamento, nuestro propio temor, nuestras propias limitaciones, nuestros propios defectos, que son lo que nos hacen perder. No es el enemigo, sino nosotros mismos que nos damos por vencidos. Recuerdo una de esas películas de la Guerra Mundial, la última Guerra Mundial, un hombre estaba viendo cómo el enemigo hundía un cuchillo en el pecho de su compañero. Y el compañero se defendía, pero no pudo con el peso y la fuerza del otro y el cuchillo entró para matar. Cuchillo de esos grandes de combate, para matar a su amigo, de su compatriota y amigo del mismo equipo. Y él estaba ahí viéndolo y tenía dos ametralladoras en sus manos. Pero también estaba muerto de miedo, tembloroso, incluso orinándose de miedo, y no se atrevió a disparar.
Eso es desesperante ver esa escena, ¿eh? Es una de las escenas más dramáticas y eso se repite en los combates. Tengo amigos que estuvieron en la policía y nos hablan del miedo que sienten cuando van a una balacera, un enfrentamiento con la mafia, así en un territorio campestre. Saben que ahí vienen y que están armados y se les caen las pistolas de las manos, pero porque el miedo nos gana y nos gana el temor, nos gana la limitación, la cobardía. Tenemos un temperamento débil. O por otro lado, nos aceleramos mucho y salimos disparando y alguien nos caza fácilmente, ¿no? Es muy importante tener cualidades de carácter para ir a luchar, para usar bien las armas, para emplear la justicia, para representar a un pueblo, para defender a un pueblo, para defender la causa de Dios. Es bien importante tener cualidades en el carácter. Y por eso en este pasaje de primer libro de Crónicas 7 se describen las cualidades que tenían los varones de Isaacar, descendientes de Isaacar. Y aquí pongo en la lista las cualidades que describe el pasaje. Si ustedes vieron cuando estábamos leyendo, estaba subrayada las cualidades ahí en el pasaje. Ustedes pueden ver el principio otra vez si se regresan el video, pero aquí se los pongo en lista porque son importantes que reconozcamos, que clamemos, que desarrollemos estas cualidades porque se desarrollan. Dios nos da las cualidades, nosotros tenemos que desarrollarlas y enseñarlas a nuestros hijos y entrenar a nuestros hijos para que tengan esas cualidades de carácter, porque eso les hará vencedores, repito, donde quiera que vayan. No tiene que ser una guerra mundial, no tiene que ser una balacera, puede ser en cualquier tipo de conflicto, de problemática, de lucha en las que tengan que enfrentar nuestros muchachos o nosotros mismos. Dice ahí que estos hermanos eran muy valerosos. Y valeroso es pariente de lo valioso, ¿verdad? También es pariente de lo valiente y es pariente de lo violento. Pero no es lo mismo, es ser violento, ser valiente, ser valeroso y ser valioso. Son 4 escalones. El más bajo de todos es el ser violento. Un violento es alguien que se agarra a golpes con el que sea, es un violento. Y luego está un valiente, que si lo buscan, lo encuentran. Y luego está un valeroso, que él se arroja para ir al combate, para ir a la lucha, para ir a la búsqueda, para ir al rescate. Eso es un tipo valeroso. Y valioso es el que sabemos que es tan bueno que va a ganar, ¿no? Entonces, no necesariamente es un violento, pero sí es un valioso. Ellos eran muy valerosos, la gente de Isaacar. Y otra de las cualidades que tenían es que eran muy fructíferos. Y muy fructíferos quiere decir que tuvieron muchos hijos. Tener más hijos que otras de las tribus. Recuerden que hoy hay la tendencia a tener poquitos hijos, ¿no? O algunos hasta prefieren no tener hijos. ¿Para qué? No tener problema. Y no tienen hijos. Pero ellos no pensaron así, sino que tenían hijos y muchos. Dicen los comentaristas que tal vez tenían más esposas de lo correcto, tenían muchas esposas y tenían muchos hijos. Pero aún cada esposa tenía muchos hijos. Así que ellos tuvieron un ejército más fuerte que los que tuvieron pocos hijos, ¿verdad? Eran fructíferos, eran valientes en extremo. Ya está un poco más diferente al primero que dice que es muy valeroso. Ahora es valiente en extremo, casi un violento, ¿verdad? Muy fuertes, muy invencibles. Nadie se atrevía con ellos. Y el que se atrevía pues moría, ¿no? Porque estos eran valientes en extremo. Hombres de gran valor. Parece que es la misma forma de decir valeroso, valiente en extremo, de gran valor, ¿no? De gran valor quiere decir que valían mucho.
Con 3 de ellos podías más que con 15 de aquel otro lado, porque estos valían más. Así es. Eran hombres valerosos y valiosos y valientes. Y la quinta cualidad de estos hermanos era que eran hombres de gran esfuerzo. No eran flojos, no eran atenidos, no eran débiles. No decían, no, pues hasta aquí pudimos, no, pues ya vámonos. ¿Sabes qué? Escóndanse. No, no, esos se esforzaban más y más y más y más. Y el esfuerzo los hacía más valientes y más valerosos y más valiosos, que se esforzaban. Y eso ocurre en cualquier disciplina. Si usted es un estudioso y se esfuerza y estudia más horas, aprende mucho más. Si usted es un instrumentista y practica más horas, que hace gran esfuerzo, logra más cosas que alguien que tiene mucho talento pero no estudia. ¿De qué sirvió tanto talento si no estudió? Y estos eran hombres de gran esfuerzo y que salían a combatir en la guerra. Cuando había un conflicto, ellos salían. No, que hay problemas con la tribu de Rubén, que están siendo atacados. Vamos con ellos. Que Zabulón está en problemas. Vamos allá y los apoyamos. Entonces ellos salían a combatir. No se quedaban guardados. ¿Se acuerdan cuando Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel? Dijo, háblale a la gente y vinieron muchos. Son muchos. Diles que los que tengan algún pendiente, que estén ocupados, que se regresen. Y se regresó más de la mitad a su casa. Pero estos salían a combatir. Estos no decían, no, no me regreso, vamos a ganar esta guerra. También tenían disciplina y tenían obediencia, que para ir a combatir se requiere la disciplina, seguir al caudillo, obedecer y obedecer al alto mando, en este caso a Josué, el que mandaba combatir. Así que con esas cualidades, Isaacar llegó a ser uno de los valiosos, el más valioso tal vez en el norte de Israel, allá por el área de lo que después fue Galilea. Ahora, el Señor nos manda a desarrollar estas cualidades. Nos manda a desarrollar esas cualidades. No es que nada más Isaacar las tenía. El Señor quiere que todo cristiano, que todo hombre de su pueblo, que todo hijo de Dios tenga estas cualidades. Fíjese cómo Dios le mandó a Josué. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Y si seguimos leyendo más abajo en Josué 1, dice más abajo, dice, y que te esfuerces y seas muy valiente. Porque eso es el único requisito que te doy para darte la victoria. Esfuérzate, sé valiente. Y Pablo dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Timoteo era brillante, conocía muchas cosas, era muy espiritual, muy dependiente de Dios, amaba a Pablo, amaba la obra, amaba a los hermanos de las iglesias, todo eso, pero era necesario que se esforzara, no nada más porque los amara, no nada más porque supiera muchas cosas, hay que esforzarse, y bastante. Tuvimos una reunión de los vicepresidentes porque el presidente no pudo asistir, está enfermo en la convención, aunque se conectó en Zoom un rato. Los vicepresidentes estábamos ahí reunidos y nos hablaba el hermano Hilario Rojas diciendo en su devocional, ¿no? Hablando de otra de las tribus de Israel que tenía mucho entendimiento y que por ello eso dirigían a las otras tribus y todo el mundo, todos los pueblos de Israel los seguían y les obedecían. Y decía, ¿tendremos nosotros ese entendimiento que Dios dio a aquellos hombres? O quizá por eso no nos siguen muchos hermanos no obedecen o no cooperan. Y nos puso a pensar a todos si teníamos el entendimiento, si teníamos el liderazgo, si teníamos el apoyo, si tendríamos la influencia sobre tantas gentes, ¿no? Y realmente se requiere esfuerzo, ¿no?
Hay que comunicarlos, hay que llamar, hay que ir, hay que visitarlos, hay que animarlos, hay que llevarlos para un lado y para otro, porque si no nos esforzamos, no hay victoria. El Señor pide valor y pide esfuerzo. Esfuérzate, Timoteo. Esfuérzate, Josué. Estamos hablando de gigantes, de gente que ya nada más por su presencia de va a ir Timoteo, pues ya, o porque vemos a Josué, mira, vi a Josué. No, no, se tuvo que esforzar Josué y se tuvo que esforzar Timoteo. Y dice el mismo carta a Timoteo de Pablo, dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, porque a nosotros nos toca esforzarnos. Si estamos haciendo una carrera universitaria, hay que esforzarnos. Si tenemos un ministerio en la iglesia, hay que esforzarnos. Si tenemos un conflicto familiar, hay que esforzarnos y ser valientes. Si estamos luchando contra un pecado, contra una debilidad propia, hay que esforzarse y ser valiente. Bien, pues este es el mensaje de hoy, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese esfuerzo y ese valor, que podamos obedecer su palabra y entonces ser más que vencedores en todas las cosas que Él nos ha encargado hacer. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este mensaje, por este pasaje en el libro de Crónicas, por el ejemplo de los varones de Isaacar. Quisiéramos ser igual de fructíferos, igual de valiosos, igual de valerosos, igual de esforzados, igual de ir a la batalla y pelear por la justicia, igual de disciplinados, igual de obedientes, o más si es posible, a fin de que seamos vencedores en el plan y en la misión que tú nos has dado a realizar. Como iglesia, como familia, como persona, como comunidad. En todo esto, Señor, te rogamos que nos bendigas, nos equipes para la victoria. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.